Algunos estudiantes me han preguntado cómo creo los videos de input comprensible, así que voy a mostrarles un poco el proceso de trabajo. Aquí tengo una escena ya con varios títeres. Yo no he creado estos títeres, los compré a una compañía de Australia y simplemente los he modificado. Lo primero que quiero hacer es grabar el movimiento de la cabeza de cada personaje. Queremos que cada personaje mueva la cabeza de forma un poco natural y vamos a grabar el movimiento de cabeza de este personaje. ¿Y cómo les va en el trabajo? Vamos a volver al inicio y vamos a activar también la grabación de movimiento de cabeza para María. Y voy a grabar usando mi webcam el movimiento de cabeza de ella. ¿Y cómo les va en el trabajo? Ahora vamos a grabar el movimiento de cabeza de Juan. ¿Y cómo les va en el trabajo? Ahora vamos a grabar movimiento de brazos y vamos a activar Dragger. Con esto podemos ajustar la posición de los brazos. Carlos está haciendo una pregunta, así que voy a hacer que Carlos levante su brazo derecho. ¿Y cómo les va en el trabajo? Ahora quiero grabar movimiento de brazos de María. Vamos a ubicar las manos de María. Las manos de María no se van a mover, así que solamente voy a grabar un segundo. Y voy a extender la posición final de esa grabación. Y voy a hacer lo mismo con Juan. Una mano aquí, otra mano aquí y vamos a grabar. Y solamente tengo que extender esto. Y ahora vamos a trabajar con triggers. Los triggers nos permiten, por ejemplo, cambiar las manos. Quiero cambiar una mano de Carlos por esta. ¿Y cómo les va en el trabajo? Y vamos a editar manualmente los límites de esta grabación. Quiero que el cambio sea un poquito antes. Quiero que sea aquí. Vamos a añadir un poco de movimiento de las cejas a Carlos. Quiero que él tenga las cejas elevadas cuando él hace la pregunta. ¿Y cómo les va en el trabajo? Y ahora también quiero agregar un poco de movimiento de pestañas. Quiero que Carlos pestañee. De lo contrario, parecería un robot. ¿Y cómo les va en el trabajo? Ahora, para María y Juan, solamente quiero agregar movimiento de pestañas, nada más. Solo quiero agregar unos pestañeos. Activamos triggers para María. ¿Y cómo les va en el trabajo? Listo, ahora vamos a agregar pestañeos a Juan. ¿Y cómo les va en el trabajo? Y vamos a reproducirlo todo. ¿Y cómo les va en el trabajo? Ok, estoy satisfecho con este clip. Y mientras esto exporta, quiero mostrarte cómo estoy trabajando en el guión del curso. Aquí está el guión del curso. Estos son los guiones de los primeros videos. Y aquí tenemos los guiones de la sección en la que estamos trabajando. Yo he editado todo esto en Adobe Audition. He editado los audios, los he separado y tengo que reunir todo después en Adobe Premiere Pro. Necesito crear un clip que muestre a Juan y María de frente
y un clip que muestre a Carlos de frente. Así que vamos a hacer eso. Vamos a generar un nuevo clip que muestre a Juan y María juntos. Escala 400%. Posición Y 720 píxeles. Lo mismo para María. Y vamos a buscar dónde tengo los archivos de los asientos. Estos son los archivos que busco. Frontal y atrás. Ahora tenemos que poner la comida. Voy a adelantar este video hasta cuando esté toda la comida ubicada, porque no quiero aburrirte. Ahora vamos a incluir el audio de Juan y María. Y vamos a usar la función de lip sync. Y lo mismo para María. Vamos a usar la función de lip sync. Nos va muy bien. Tenemos mucho trabajo. Este pan de queso es muy bueno. Y este café también está muy, muy bueno. El café de Colombia es el mejor del mundo. Sí, es el mejor. Vamos a grabar movimiento de cabeza. Vamos a activar la webcam. Y la webcam está reconociendo mi cara. Y este café también está muy, muy bueno. Ahora vamos a grabar el movimiento de cabeza de Juan. Este pan de queso es muy bueno. Ok, vamos a grabar brazos. Empecemos con los brazos de Juan. Y vamos a ver si podemos hacer que Juan señale al pan de queso sin que se vea demasiado extraño. No, se ve demasiado extraño. Creo que él solamente va a alzar la mano así. Este pan de queso es muy bueno. El café de Colombia es el mejor del mundo. Quiero grabar los brazos de María. Y este café también está muy, muy bueno. El café de Colombia es el mejor del mundo. Sí, es el mejor. Vamos ahora a trabajar con triggers. Aquí queremos reemplazar la mano. Este pan de queso es muy bueno. Ahora vamos a trabajar en pestañeos de Juan. Ok, estoy satisfecho con esto. Y también quiero que Juan mire a María cuando ella está hablando de su café. Y este café también está muy, muy bueno. El café de Colombia es el mejor del mundo. Sí, es el mejor. Este video ya está demasiado largo, así que voy a cortar aquí. Voy a seguir trabajando en esto y puedes ver el producto final, por supuesto, si te haces miembro del canal. Únete como miembro y podrás ver este video terminado y muchos más. Soy Miguel y esto es Spanish Input.